Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Paola, bienvenidos a un nuevo video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Bueno, como pueden ver, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras ordenadas que tienen un significado completo y que establecen un acto de comunicación entre dos personas, un hablante y un oyente. Escuche, es un conjunto de palabras ordenadas y coherentes. Ahora, ¿qué es orar? Como cristianos, o cuando ya estamos dentro de una iglesia, se nos enseña que orar es hablar con Dios. Escuche bien, orar es hablar con Dios. Es hacer uso de ese concepto que aprendimos en la escuela cuando estábamos pequeños. Eso se nos enseña como cristianos. La Biblia o Jesús dejó una oración guía o una oración modelo espectacular que es el Padre Nuestro y del cual nosotros como cristianos tenemos una guía para saber indicativos y la forma en cómo debemos expresarnos o cómo debemos acercarnos al Padre. Ojo, no es un rezo simplemente, es una oración guía. Ojo, es una guía, no es que usted cada vez que se va a acostar a dormir va a repetir el Padre Nuestro y se va a acostar y dice ya oré, no, porque estaría cayendo en un rezo. Orar es hablar con Dios. Una pregunta muy importante, ¿cómo debemos orar? ¿O cómo hago yo para aprender a orar? Bueno, usted puede hacerlo como usted guste. Usted puede sacar un tiempo aparte, a solas, puede orar sentado, puede orar de pie, puede orar arrodillado, puede postrarse, puede orar mientras está caminando a hacer alguna diligencia, puede orar mentalmente, de la forma en la que usted quiera. Puede orar en grupo con diferentes personas, puede orar usted solo, como usted quiera orar, pero ore. En este punto del cómo orar, hay algo muy importante que es en lo que me quiero detener para la enseñanza en este video del día de hoy. ¿Cómo debemos orar? ¿Sí? ¿Qué debemos decir? ¿Qué palabras tenemos que usar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Vamos a leer en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14 dice: Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús entonces contó esta parábola para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, se puso a orar consigo mismo, así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. En este pequeño pasaje o en este corto pasaje vemos 3 cosas, o quiero destacar 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de orar. La primera es la humildad. Si ustedes ven, el Señor Jesús hace una comparación entre 2 personas. Un fariseo que era la máxima autoridad en ese tiempo y un cobrador de impuestos que era la persona que la gente más le tenía rabia o el más odiado por la sociedad judía. 2 personas. Ambos estaban de pie ante Dios haciendo una oración. Uno tuvo humildad y el otro no. Entonces aquí va la siguiente. La humildad. Tenemos que reconocer, cuando lleguemos a orar o cuando vamos a orar, tenemos que llegar con un corazón humilde, reconociendo que Dios es Padre, creador del cielo y de la tierra, y nosotros somos simples criaturas.
y que debemos dejar de jactarnos o de enorgullecernos por lo que somos o por lo que hagamos hecho, porque al fin y al cabo, delante de Dios no somos nadie. Segundo aspecto importante, la sinceridad. Vemos el ejemplo del pecador, del cobrador de impuestos, que se le paró delante de Dios y le mostró y le dijo todo como él se sentía y lo que realmente era. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando venimos delante de Dios? Orar con sinceridad. Primero, en no ocultarle realmente lo que somos, lo que sentimos y lo que estamos pasando. Tampoco debemos exagerar en las cosas que somos o decimos delante de nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que recordar que nuestra vida o nuestra alma está desnuda delante de Él y que es importante hablar con sinceridad, porque al fin y al cabo el Señor conoce todo nuestro corazón y toda nuestra vida, y Él sabe realmente cuando mentimos y cuando no, y sabe cuando estamos ocultándole algo o cuando simplemente cambiamos las cosas y omitimos no información, sino muchas veces nuestros propios sentimientos y pensamientos. Tercer aspecto importante, la coherencia. Es importante que nuestra oración, como decíamos al principio, el concepto de la oración, que es, debe tener coherencia, debe tener sentido y orden. Mi oración con Dios debe tener sentido y orden. Pues Dios es un Dios de orden. Y aunque Él nos entiende todo lo que somos y lo que decimos, es importante que nuestra conversación con Él, porque es una conversación que estamos teniendo, no estamos hablando al aire, tenga orden, ¿sí? No hay necesidad de utilizar palabras rimbombantes, palabras exageradas, para como cuando un novio está endulzándole el oído a la novia y exagera en algunas cosas. No hay necesidad, porque Dios conoce realmente quiénes somos y Él sabe qué estamos diciendo, en qué estamos exagerando cuando estamos orando y en qué no. Entonces, es importante, chicos, recordar y tener en cuenta que la oración es una conversación, no es un monólogo. No es yo sentarme y cerrar los ojos y hablar y hablar y hablar al aire, no. Tengo que darme espacio, tiempo, buscar un lugar a solas donde yo pueda escuchar la voz de Dios, donde yo pueda sentir que Él está hablándome a mí. Y no es simplemente orar al techo o orar al aire, porque entonces tampoco estaríamos haciendo nada. Si usted pues no ora o no conoce muy bien sobre la oración, le invito, puede iniciar desde hoy con una simple oración, un gesto de acción de gracias que le demore más de 1 minuto, pero en fin, orar acercándose a Dios a través de una acción de gracias es importante y es un buen comienzo. Ahora, si usted ora, pero no con cierta regularidad, sino por ahí de vez en cuando recuerda que tiene que orar, entonces le recuerdo que la oración debe mantenerse como un hábito en nuestras vidas, porque la oración es lo que nos acerca a Jesús. La oración es aquello, o es ese hábito que junto con la lectura de la Biblia nos van a dar fortaleza para nuestra vida espiritual y para nuestro caminar como cristianos. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15, 10 minutos, media hora, 1 hora. El límite lo pone usted, pero comienza a orar. Que Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en YouTube como Iglesia de Nazareno Villavicencio. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y no te olvides de compartirlo.